chicos, bienvenidos a este tutorial de la asignatura de Historia. Durante el periodo de 1924 a 1928, Plutarco Elías Calles, apoyado por el presidente Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, quien intentó tomar la presidencia mediante una sublevación, pero fue dominado por las fuerzas de Álvaro Obregón. Finalmente, el vencedor fue Plutarco Elías Calles. La presidencia de Plutarco Elías Calles se distinguió por concentrar la administración y estabilización económica. Durante su sexenio se desató la llamada Guerra Cristera, ya que en 1926 él expidió una ley que prohibía el culto externo, procesiones y ofrendas. En respuesta, las autoridades de la Iglesia Católica suspendieron sus actividades en todos sus recintos, y sus feligreses realizaron numerosas protestas contra la acción del gobierno, llegando incluso a las agresiones. A mediados de 1929, un acuerdo puso fin al enfrentamiento. La Iglesia Católica no participaría en la vida política del país y reconoció la autoridad del gobierno federal, y este a su vez se comprometió a devolver los templos ocupados y permitir la reanudación de los cultos. En 1928, en la sucesión presidencial siguiente, Calles y Obregón se distanciaron, porque Calles apoyaba a la candidatura de general Arnulfo Gómez y Obregón a general Francisco Serrano. Poco después, el mismo Obregón decidió reelegirse como presidente. Ante la desconfianza de las elecciones, los candidatos se levantaron en armas, Gómez en Veracruz y Serrano en Morelos. Ambos fueron derrotados y fusilados. Y finalmente, a principios de julio de 1928, Obregón gana las elecciones por un segundo mandato. Unas semanas después, el 17 de julio, Obregón fue asesinado en un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México. El problema inmediato provocado por el asesinato de Obregón fue elegir al presidente interino. Los obregonistas pensaban que, aunque el asesinato fue un católico vinculado con el movimiento cristero, el atentado había sido planeado por Calles, debido al distanciamiento político que habían tenido ambos. Ante esa suspicacia, Calles tuvo que ser cuidadoso al elegir al presidente interino, al mismo tiempo del agrado de los obregonistas, y le fuera leal. Así, Emilio Portes Gil, quien fue el gobernador de Tamaulipas, fue elegido presidente interino y se le encargó organizar las elecciones siguientes. En 1928, al término de su mandato presidencial de Plutarco Elías Calles, su influencia en las decisiones políticas del país se seguirían sintiendo. Con la toma de posesión de Emilio Portes Gil, se inició la etapa conocida como el Maximato, llamada así porque tanto este gobierno como los posteriores operaron bajo la influencia de Plutarco Elías Calles, el último gran caudillo de la revolución que seguía con vida, por lo que fue nombrado jefe máximo de la revolución. Cada uno de los gobiernos comprendidos durante el Maximato, de 1928 a 1934, tuvo una relación distinta con el llamado jefe máximo, llegando incluso a contraponerse, por lo que no es sencillo calificarlos como simples marionetas de las decisiones de Calles. Dentro de esta etapa ocurren diversos cambios políticos y varias confrontaciones que conllevaron a que en este periodo de 6 años ocuparan la presidencia 3 personas distintas. El primero fue Emilio Portes Gil. Su periodo presidencial duró del 1 de diciembre de 1928 hasta el 5 de febrero de 1930. En marzo de 1929 se desarrolló la rebelión escobarista. Durante las elecciones del candidato, un grupo de obregonistas encabezados por el general José Gonzalo Escobar publicaron el Plan de Hermosillo, con el que desconocían a Portes Gil como presidente, y se declararon en contra de Calles. Los acusaban de asesinato de Obregón. Esta rebelión fue sofocada y el jefe máximo logró imponer una vez más su poderío.
Después de la derrota de los escobaristas, la oposición al Partido Nacional Revolucionario estuvo a cargo de José Vasconcelos, quien había ganado simpatías siendo secretario de Educación Pública durante el gobierno de Obregón, y se presentó como candidato a la presidencia en 1929, pero perdió. En 1930, Pascual Ortiz Rubio fue presidente de México de 1930 a 1932. Durante su gobierno hizo frente a las repercusiones de la crisis mundial iniciada en 1929. En 1931 se promulgó la Ley Federal de Trabajo, que estableció que el Estado regula los conflictos laborales entre trabajadores y patrones. La mayor inestabilidad política que enfrentó Ortiz Rubio la generaron los funcionarios públicos, tanto que, si bien fue electo para gobernar de 1930 a 1934, las presiones y el clima de tensión hicieron que renunciara en 1932. Ortiz Rubio intentó alejarse del dominio y de las influencias de Calles, instalando a sus seguidores en los puestos clave del gobierno, las secretarías, el Congreso y el PNR. Sin embargo, Calles, quien seguía teniendo la última palabra, eligió para dichos puestos a personas que le fueran leales. En 1932, Calles hizo una maniobra para desestabilizar aún más el gobierno. Renunció a su cargo como secretario de Guerra y Marina y dejó a Abelardo Rodríguez, con lo que manifestó que ya no apoyaría al presidente Ortiz Rubio. De esa manera tomó posesión Abelardo Rodríguez como presidente interino, periodo que duró de 1932 a 1934. El gobierno de Abelardo Rodríguez tuvo mayor estabilidad política, fruto de la buena relación que tenía con Calles y la búsqueda de acuerdos con los demás órdenes de gobierno. Esto le permitió establecer medidas políticas y económicas de alcance nacional. En 1933 promulgó reformas a la Constitución para impedir la reelección inmediata a todos los cargos de elección popular y no reelección absoluta del presidente de la República. Durante su gobierno se amplió el periodo presidencial de 4 a 6 años. En 1933 le dio más atribución al Banco de México y fundó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, que después se convirtió en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Además, estableció un mecanismo para evitar los monopolios. Además, enfrentó conflictos con la Iglesia Católica y con organizaciones de padres de familia. Uno de ellos sucedió porque el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, incorporó la educación sexual en los planes de estudio. El fin del maximato fue cuando Lázaro Cárdenas toma la presidencia en 1934. Sin embargo, tenía un gabinete que apoyaba a Calles, así que hizo que renunciaran todos los miembros del gabinete e hizo uno nuevo. Además, destituyó al Comité Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario. Consiguió que la mayoría de los diputados y senadores lo apoyaran. La influencia de Calles terminó por completo cuando el nuevo presidente Lázaro Cárdenas lo expulsó del país. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico e inconstante, proveniente de una familia de buena posición económica. Elías Calles se recibió como maestro en 1894 y se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas. Sin abandonar la docencia, intentó tener éxito como agricultor y comerciante. Desde joven empezó a beber, como su padre, pero logró dejar el alcohol en 1899 y en ese mismo año se casó con Natalia Chacón. Hacia 1903 comenzó a cultivar las tierras de su padre, el rancho de Santa Rosa, pero dejó esas labores 3 años después. Entonces se trasladó a Agua Prieta, donde el gobernador maderista José María Maytorena lo nombró comisario y se encargó de la aduana. Después de la Decena Trágica, Elías Calles se aplicó a reclutar voluntarios contra el gobierno de Victoriano Huerta en Estados Unidos, y el 5 de marzo de 1913 entró al país con un pequeño contingente para unirse a la lucha contra el asesino de Madero. Calles, designado jefe de armas de Nogales, quedó bajo las órdenes de Álvaro Obregón, jefe del ejército constitucionalista en Sonora. Para diciembre de 1913, Calles ya era coronel y comandante militar de Hermosillo.
Tras la victoria de los constitucionalistas sobre el régimen de Huerta, sobrevino la ruptura entre los revolucionarios que lo habían combatido. En Sonora, el gobernador Maytorena apoyó a Villa y se opuso a Venustiano Carranza, con lo que se ganó también la enemistad de Calles y Obregón. En octubre de 1914, las tropas maytorenistas y villistas pusieron sitio a la ciudad de Naco, defendida por Plutarco Elías Calles. Después de más de 3 meses de resistencia, Calles obtuvo la victoria y el grado de general brigadier. Cuando Calles derrotó definitivamente a Maytorena, Carranza le extendió el nombramiento de gobernador y comandante militar de Sonora el 4 de agosto de 1915. En ese puesto, Calles promulgó leyes moralizadoras, como la prohibición de las bebidas alcohólicas, logró avances en la aplicación de la justicia y expidió medidas para reactivar la economía y la agricultura. Abrió escuelas para huérfanos, como si quisiera prevenir el abandono que él mismo había sufrido. Además, expulsó al clero del Estado en un acto que presagiaba el mayor conflicto armado de su vida, la Guerra Cristera. En la rebelión de Agua Prieta en 1920, Calles apoya a Obregón contra Carranza. Asesinado este en mayo, los dos sonorenses se convirtieron en las dos máximas figuras de la revolución. Tenían temperamentos opuestos, pero se complementaban. Obregón era jovial, intuitivo, contradictorio. Calles, lo contrario, introvertido, serio, reflexivo, congruente. La historia y la política, más que la simpatía y la amistad, los vinculó. Tras la borrasca de la rebelión de la Huertista, el 1 de diciembre de 1924, Calles tomó posesión como presidente. En su periodo, que abarcó los años de 1924 a 1928, Calles trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar al país y reconstruir sus instituciones. El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril Sud-Pacífico que unía Nogales con Guadalajara. Se inauguró también la carretera México-Puebla, la de Pachuca y después la de Acapulco. Se elaboraron leyes y campañas de salud pública, se exaltó el deporte y, como en Sonora, se declaró la guerra al alcoholismo. Desde el principio de su mandato, Calles no conoció la paz con el clero. En 1926, ante el cierre de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, la Iglesia decidió suspender el culto público. Los obispos no llamaron a la rebelión, pero la rebelión estalló sin su consentimiento. En el occidente de México, una buena parte del pueblo campesino se levantó para defender su religión. Por 3 años, los cristeros practicaron una guerra de guerrillas similar al zapatismo. Con una gran caída en la producción agrícola, 200.000 emigrados y 70.000 muertos, se trató de uno de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no entendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del viejo México. Al momento de la rebelión cristera asomaba ya un problema más en el horizonte: la sucesión presidencial. En 1926 sonaba la vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por el que habían peleado era lo opuesto a la reelección. Aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida, el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar a Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político: la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En sus primeras elecciones presidenciales, el nuevo partido lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio y aplicó por primera vez su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos, candidato opositor. Al final, en noviembre de 1929, se declaró ganador a Ortiz Rubio en unas elecciones que con toda probabilidad perdió. A los presidentes Ortiz Rubio, Portes Gil y su sucesor Abelardo Rodríguez se les consideró títeres de Calles. Por eso, a los años que corren entre 1928 y 1934, dominados en realidad por el jefe máximo, se les llamó el Maximato. En 1934, Calles propició la llegada a la presidencia de un michoacano a quien tenían mucho aprecio, Lázaro Cárdenas. Se creía que se trataba de una etapa más del Maximato, pero Cárdenas logró limitar el poder del sonorense y terminó expulsándolo del país en 1936. Calles vivió exiliado en San Diego, California, 5 años, hasta que en 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho lo invitó a regresar a México en un momento que demandaba unidad nacional por la Segunda Guerra Mundial. De vuelta a la patria, Calles se retiró de la vida pública. En privado, practicaba religiosamente el espiritismo y 2 semanas antes de fallecer, en 1945, afirmó creer en un ser supremo.
Como gobernador y presidente, Calles quiso desterrar la fe e instituir a la razón. Al final, en la hora más oscura, intentó dialogar e interrogar a los muertos.